asambleísta Tito Nilton Mendoza. Señor presidente, en el trámite del primer debate de este proyecto de ley hice serias observaciones al mismo. En el informe para segundo debate se introducen incongruencias que creo deben ser manifestadas aquí y deben ser tomadas en cuenta cuando se tome votación respecto de este proyecto de ley que afecta primero la estabilidad de los maestros, afecta, señor presidente y señores asambleístas, el mismo régimen jurídico constitucional que hoy está vigente producto de la Constitución que se aprobó en Montecristi y que hoy no está siendo respetado. Hay aspectos de fondo y de forma que deben ser analizados. Comenzaré diciendo algo, señor presidente. El decreto del presidente de la República, el 1740, que es más inconstitucional que los anteriores, y el decreto original, y posteriormente el acuerdo ministerial del 26 de enero del 2009, que implementa el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas, es inconstitucional. Tan inconstitucional es, señor presidente, señores asambleístas, que este proyecto de ley trata de institucionalizar o de legalizar esa inconstitucionalidad mediante ley. No puede un reglamento reformar la ley, como no puede la ley manipular la Constitución. El reglamento que es expedido por el presidente de la República y el mismo acuerdo ministerial, que es un documento normativo de menor jerarquía, no pueden establecer facultades, derechos, obligaciones, responsabilidades que solamente pueden establecerse mediante la ley. Y si en este proyecto de ley, en el artículo 11, se establece la evaluación al magisterio, o a los profesores, o a los maestros, con un sinnúmero de parámetros, quiere decir que se está contradiciendo a lo que hacía el presidente de la República mediante un simple decreto ejecutivo, o peor aún, el ministro del ramo mediante un acuerdo ministerial. Muy bien traídas las palabras y la reflexión que él hacía. Debería establecerse una disposición transitoria que deje sin efecto no solamente los sumarios administrativos que pudieran iniciarse contra los profesores que se resistieron a ser evaluados de manera inconstitucional, sino también que deje sin efecto esa evaluación porque no está contemplada en la ley y se la quiere sustituir mediante un reglamento totalmente inconstitucional. Pero yo voy más allá, señor presidente y señores asambleístas. Los maestros acceden a sus funciones mediante un concurso de oposición y méritos, bajo parámetros establecidos en la ley y los reglamentos. Llegan a sus funciones, son evaluados. Para ascender de categorías tienen que aprobar cursos y si no, no ascienden. Es decir, allí también son evaluados. Es decir, son permanentemente evaluados y sin embargo se quiere establecer otra evaluación sobre pretexto no de evaluarlos, sino de buscar un pretexto, repito, para sacarlos de sus funciones. ¿Es que acaso la revolución ciudadana lo que busca es hacerse dueño también del magisterio? La calentura no está en la sábana, señor. No, señor. El problema de la educación pública en el país, que no es tan grave como muchos lo pintan, el problema de la educación pública en el país no se soluciona mediante un proyecto de ley o mediante una ley reformatoria que es persecutoria a los maestros, que es atenta
contra garantías y derechos establecidos en la Constitución. Este proyecto de ley es inconstitucional, pero lamentablemente, señor presidente, señores asambleístas y señores maestros, en este país se ha institucionalizado una sola función, un solo poder. Vivimos en una pirámide de poderes. ¿Por qué? Porque todas las funciones del control del Estado, y especial esa, la de control constitucional, que se atribuyó funciones inconstitucionalmente, interpretando antojadizamente el régimen de transición establecido en la Constitución aprobada en Montecristi, no cumple con sus funciones de controlar la Constitución, la aplicación de la Constitución, de las garantías constitucionales. Cumple simple y llanamente órdenes de Carondelet. Y eso es peligroso para un régimen que se dice ser democrático y constitucional. Por eso mi protesta y mi negación a este proyecto de reforma. Algo más, señor presidente. Hay un artículo innumerado, en el artículo 13 de la reforma propuesta, se dice que debe agregarse un artículo innumerado para que los docentes observen el artículo 326, numeral 15 de la Constitución, que son las prohibiciones, que no son otra cosa que las prohibiciones a paralizar los servicios de educación, salud, servicios públicos, etc. Pero si hay una disposición constitucional que establece esa prohibición, ¿por qué tiene que una disposición legal referirse a ella? Más bien debe viabilizarse mediante la ley la debida aplicación de ese precepto constitucional, estableciendo parámetros. Pero aquí, simple y llanamente, dice que su incumplimiento será o podrá ser sancionado previo al proceso sumarial correspondiente. Es ambigua esta disposición y debe ser concreta, clara, precisa. Debe decir en qué momento los maestros, los educadores, los servidores de la salud pueden protestar cuando sus derechos, como con este proyecto de reforma a la ley de escalafón del magisterio, se pretende conculcar sus derechos. Por eso este artículo es innecesario. Igual concuerdo con León Roldós cuando se refería, creo, al artículo 6 y decía en la parte que es totalmente inconstitucional, refiriéndose a los directivos de los establecimientos educativos, que podrán ser removidos de su función directiva por la Autoridad Educativa Nacional en caso de desacato y o falta grave. Y miren esto, que serán definidos en el reglamento respectivo. Es decir, que el mismo que sanciona va a ser el reglamento para sancionar. Incongruente, ilógico, contradictorio, abusivo. No puede permitirse que pase este proyecto de reforma. Me niego a aprobarlo, señor presidente. Gracias.